Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les rogamos, por favor, pasar, hermanos, y poder dar comienzo a nuestro culto de este domingo. Damos la bienvenida a todos los hermanos presentes y a los hermanos de la plataforma. Perdón, vamos a encomendar al Señor nuestra culto de este domingo de las 9 de la mañana. Le rogamos ponerse de pie, por favor, para reverencia. Amado Padre y Señor Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, Señor, este día, poder venir y compartir con nuestros hermanos la enseñanza que se va a desarrollar este día. Te damos gracias, Señor, también por los hermanos que están escuchándonos a través de la plataforma Zoom. Gracias, Señor, te damos también por los hermanos que vienen en camino, guíalos, Señor, para llegar sanos y salvos a nuestro templo. Te damos, Señor, gracias por el discipulado, por todos los ministerios, Señor, de nuestra iglesia, por darnos la oportunidad de seguir creciendo como iglesia y seguir creciendo como cristianos, Señor. Te pedimos encarecidamente que nos permita, Señor, continuar con nuestros trabajos, continuar con nuestra salud, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor. Te damos gracias infinitamente, Señor. Este día, Señor, te encomendamos esta reunión y que puedas tú tomar el control. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Finalmente, hermanos, vamos a seguir con el siguiente segmento, que es los cantos de adoración a nuestro Señor. Y lo dejo con el hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta mañana que el Señor ha dado, porque el Señor nos ha permitido llegar a este lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios. Tenemos nuestros signarios, hermanos, y vamos a cantar, alabar al Señor en esta mañana, el himno 140, feliz fieles todos. Pasemos pues hasta Belén. Lucas 2:15. A Belén marchemos de gozo, antes de
Continuamos, hermanos, alabando el nombre de Dios con el himno 118. Himno número 118. Dice: al mundo paz. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Salmo 98, 4. Nació Jesús, nació ya nuestro corazón, la tiene luz, y paso santa y paso santa y paz su santa el Salvador, en tierra reinará. Jesús perdonará, Jesús perdonará. Cuando vendrá, tú naces como de las naciones costas. Amor y su poder, amor y su poder, amor, Último himno de esta mañana, vamos a cantar el himno 131, que dice: Santa la noche, santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. la noche tu nació Jesús. Hasta que Dios nos mandó el Salvador. La esfera, todo el mundo sienta la luz de un mundo y así mirar. El Salvador. Llegamos al pesebre a contemplar el bendito Jesús. Como la piel, los magos de Oriente llegaron ya los angelicanos. Que nuestras pruebas saben comprender. Es Dios el corazón.
salve a Jesús, el Salvador. Pero Dios le bendiga. Gracias, hermano. Cada segunda semana de cada mes celebramos el nacimiento de los montañeros, tanto de los hermanos presentes como de los hermanos que nos acompañan en la plataforma Zoom. Así que vamos a pedir a los hermanos cumpleañeros que presentes que puedan pasar, si hay alguno, por favor. Cumpleañeros del mes. Muchas felicidades, hermanos. La iglesia, comunidad de gracia, les presenta para cada uno de ustedes. Tanto gracias al Señor por sus vidas, por tenerlos sanos, poder estar aquí acompañándonos en este día siempre. Vamos a dar una oración agradeciéndole al Señor tanto a los hermanos presentes como a los hermanos que nos acompañan en a través de la plataforma. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por la vida de nuestros hermanos que cumplen años este mes, tanto presentes como los que están en la plataforma escuchándonos. Gracias, Señor, por hacer de sus vidas que sean largas, Señor, y que estén llenos de salud y poder estar aquí presentes, poderte servir, Señor, poder acompañarlos cada domingo o en cada reunión que tenemos cada uno. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias, por sus trabajos, por su salud. Y esperamos, Señor, poder contar con ellos siempre. En el nombre de tu amado. Amén. Vamos a dedicarles un canto. Cantemos, hermanos, el himno 611 con alegres corazones. Invitados a que con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños, te cantamos con temor, te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Canta, sí, canta, felicidad, sí, canta, emoción de corazón. Su nombre alaba, que Dios te dé su protección. El buen pastor el paso te guía, te guiará, tu senda así amor. Esté contigo, Cristo siempre. Canta, canta, canta.
Seguidamente, hermanos, tenemos varias de información que proporcionarles. Primero con el dispensario médico. Se suspenden las atenciones del dispensario médico gratuito en diciembre debido a las actividades del fin de año. Con ayuda de Dios reanudaremos las atenciones hasta el mes de enero próximo. Cultos de fin de año. Los invitamos a que nos acompañen en los cultos especiales de fin de año en nuestro templo de construcción. El 24 de diciembre a las 9 horas, con el tema del advenimiento de Cristo. El 31 de diciembre a las 9 a.m. con el tema No dejemos a Dios fuera de nuestro plan. También les recordamos que los domingos 26 de diciembre y 2 de enero tendremos los cultos presenciales en las jornadas acostumbradas a las 9 a.m. y a las 11 a.m. Invitación a matricularse en PFC. Les informamos que ya están abiertas las matrículas en el discipulado de formación cristiana. Los devocionales. Los invitamos a los devocionales mensuales de oración y ayuno el viernes 18 de diciembre en los siguientes horarios: 7 de la mañana, 9:30 a.m., 12 meridiano y 3:30 p.m. Se estará enviando el link correspondiente de próximos días. Gracias. Bueno, seguidamente, hermanos, vamos a otra oración por la ofrenda. El hermano Horacio nos va. Buenos días, amados hermanos. Que la bendiga, ruego por ese de pie, por favor, para mayor reverencia, tiene sus rostros y dediquemos estas ofrendas y diezmos a nuestro Dios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, muchas gracias, Señor, por este precioso día y esta preciosa mañana fresca que usted nos da. Gracias, amado Dios, aquí conjuntamente con cada uno de mis hermanos, aquí presentes, los que nos miran a través de la plataforma Zoom. Venimos ante el trono de su gracia con un corazón agradecido a entregarte estas ofrendas y diezmos para que usted nos multiplique para su gloria, Señor. Bendice al dador alegre como el que no puede dar, al necesitado, al menesteroso. Así también, Padre bueno y misericordioso, Rey de reyes y Señor de señores, continúa bendiciendo a nuestro hermano Pastor Julio Durón y su querida familia, a todo el equipo de cada uno de mis hermanos. Dios Todopoderoso, te pedimos que sigas tocando corazones a cada uno de mis hermanos, amigos y familiares, para que podamos seguir donando en efectivo y material de construcción, para que nuestro templo físico siga en construcción. Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre de la Gloria, que tu evangelio de salvación para vida eterna en la iglesia local, que continuemos ganando almas para Cristo aquí en la comunidad del Chimbo y alrededores, que es la misión, es un mandato que nos dio, la gran comisión. Así también, Dios Todopoderoso, que de usted dependemos y sin usted no somos nada. Bendice a cada uno de los hermanos que están a cargo de dirigir la construcción del templo, dale estabilidad de lo alto, y a los empleados que están laborando, que tú les bendigas y que hagan este trabajo con amor y que tú les cuides de todo accidente. Recíbelo con vuelo fragante, estas ofrendas y los diezmos que nos damos con amor, que lo que es por usted nos da es tuyo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Amén, amén, amén. Buenas tardes. Dios les bendiga. Dios, te adoramos. Pero sí les invitamos para que
vientos te obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie somos poderosos y soberanos, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que quebrantó la muerte y el pecado. Oh Dios, tú eres el Dios y Rey. Te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo nombre, su reverencia nadie Gracias, hermano. El Señor sea la gloria. Seguidamente, el hermano Ángel Ortega nos va a ayudar con el mensaje de este domingo, con el tema ¿dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? Versículo clave Juan 1:1. Tiempo suyo, hermano. Pase adelante.
Muy buenos días, hermanas, hermanos y todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma Zoom, que nos siguen en este culto que esperemos vamos a honrar el nombre de Dios. Ahí donde están sentados, acompañen en una breve oración. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado seas tú, Señor, porque tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Queremos honrar tu nombre en esta ocasión, una vez más. Y te pedimos, Padre, que el Santo Espíritu tome control de nuestro corazón, de todas nuestras emociones, y que todo lo que hagamos sea enfocado para darte a ti la honra, la gloria y el honor, la adoración. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo Jesús. Te pedimos. Como todos hemos podido leer esa pregunta, bueno, yo creo perfectamente que fue el Señor que puso en mi corazón que hoy buscáramos en la palabra de Dios la respuesta o las respuestas a esa pregunta. Esa y miles de preguntas más que nos podemos hacer. Y es propicia la ocasión, el periodo en el que estamos viviendo ahorita, donde la humanidad entera se apresta, o ya lo están haciendo, celebrando el nacimiento del niño Dios, dice el mundo. Nosotros podemos decir también eso. Pero el pueblo de Dios, lo que hemos reconocido, el significado y la magnitud que tiene el nacimiento del Señor Jesucristo y todo lo que Él era antes de la creación, sería inconcebible que a estas alturas no entendiéramos a la perfección todos esos detalles que vamos a hacer todo lo posible por evacuarlos ahora. La respuesta a esa pregunta. Imagínense ustedes si tuviéramos cómo graficar, cómo hacer una gráfica y poner a cada uno de nosotros, escribir ahí lo que piensa cada uno acerca de dónde estaba Jesús cuando nació de la Virgen María. ¿Qué ocurre antes del nacimiento de Jesús? Entonces llegaremos a la conclusión de que no hubo ni un instante en el tiempo, si nos plantamos en el día exacto en que nació Jesús, para atrás en la historia. Si hubo en ese espacio de tiempo algún momento en que Jesús no existió. La Biblia nos saca de esa duda, bien clarito. Y vamos a tomar algunas consideraciones este día de lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que tener presente que cuando nos referimos al Señor Jesucristo, debemos tener la certeza de que Él es total y absolutamente distinto a cualquier otro ser viviente aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Él es total y absolutamente diferente a cualquier persona de nosotros. Él fue un ser no creado, porque Él era Dios. Si eso es cierto, que es cierto, por lo tanto podemos decir que Él ha existido desde toda la eternidad. Yo no sé si tienen en su poder un pequeño bosquejo que se les repartió. Me gustaría que ustedes en sus casas meditaran en cada uno de los rengloncitos. Acuérdense que ese es un
un resumen bien apretado del contenido del tema de hoy. Y ahí están esbozadas las cosas más elementales, o mejor dicho, la esencia de lo que vamos a pretender hablar hoy. Y cada una de esas expresiones pues llaman a la meditación de nosotros, de que reflexionemos. Nos dejamos nosotros envolver por la propaganda y todo el atractivo que utiliza el mundo a través de los diferentes medios, por ejemplo la televisión, la radio, y ahora ya no vamos a mencionar los periódicos así escritos, ¿verdad? Porque todo el mundo ya no les hace caso a los periódicos, sino va a las redes sociales, donde está toda la información e imágenes. Entonces, si nosotros nos dejamos envolver, o mejor dicho, nos conformamos al mundo, vamos a seguir celebrando y haciendo que nuestro subconsciente entienda que la vida de Cristo es solamente a partir del día en que nació de la Virgen María. Ajá, y el tiempo atrás, que nadie sabe cuántos años fueron, no lo podemos cuantificar, pero sí estamos seguros de lo que nos dice la palabra de Dios. Y a eso vamos. Jesús tiene vida propia. Apropiémonos de esa expresión. El Señor Jesucristo tiene vida propia. Y junto con el Padre y el Espíritu Santo, Él es Dios eterno, desde la eternidad, pasando por el nacimiento de Cristo y hasta la eternidad futura, que tampoco tiene fin. Y si eso es así, Cristo es Dios infinito, no tiene fin. Ni antes ni después, ni ahorita en este momento. El Hijo de Dios es eterno, entonces, como conclusión de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ese Hijo eterno de Dios, en algún momento de la historia, adoptó la naturaleza humana plena. En otras palabras, Él es humano plenamente. Pero no por Él propiamente, sino que es una acción que es efecto de los planes únicos y soberanos de Dios, que tuvo a bien en determinado momento de la historia enviar al Hijo a este mundo a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido y la historia ya la conocemos perfectamente bien. Él adoptó la naturaleza humana plena sin dejar de ser totalmente Dios. Cristo no dejó de ser Dios en ningún momento, a pesar de la dura prueba que tuvo que atravesar para salvar a la humanidad, para redimir al pecador, ese pecador que ahora le da las espaldas al Señor. La Biblia, nuestra Sagrada Escritura, tiene una diversidad de pasajes que nos ofrecen datos concretos, específicos sobre Cristo, pero sobre el Cristo preexistente, porque el Cristo existente es el que celebra es motivo de celebración, de grande fiesta. Fíjense qué contradicción en el mundo. Todo el mundo se provee, diríamos, almacena, ahorra, hace esto, hace lo otro, para llegar a celebrar el 24 de diciembre un evento histórico único, desconociendo casi totalmente, el mundo desconoce totalmente qué está celebrando, por qué está celebrando, por qué se dice que el 24 de diciembre es el día en que nació Jesús. Tampoco hay certeza plena de la fecha, si es exactamente así o no fue exactamente así. Lo que se dice, lo que el mundo dice,
La Biblia no dice que el 24 de diciembre de determinado año nació de María el Señor Jesús. ¿O hay algún versículo que nos diga? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, la gente prepara lo mejor posible, no para el niño que van a celebrar su nacimiento, sino para emborracharse, para hartarse, porque no hay comida, sino que hay, de modo que sobre, hasta botan la comida. Ajá, y lo demás, el aspecto espiritual, ¿a quién están celebrando? Quien menos está presente en esas fiestas es Jesús. Eso no debe ocurrir en nosotros, en los cristianos. Nosotros tenemos que estar bien sabidos, bien enterados de que estamos celebrando no como el mundo, sino como la palabra de Dios lo dice, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero Cristo era, como quien dice, un niño preexistente, había existido cuando nació allá en Belén, de Judea, a saber cuántos miles de años atrás ya era Dios. Decía que la Escritura tiene diversidad de información a la que podemos acudir nosotros. Y uno de los objetivos de esta mañana es llegar a conocer alguna de esas citas bíblicas y su contenido. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, que creo que todos lo saben de memoria, ¿verdad? Yo no lo sé. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, en el principio. ¿Y cuándo fue ese principio? Se entiende, según los exégetas dicen, que cuando la palabra nos dice en el principio, se refiere ¿cómo se llama? Al momento de que Dios inició la creación. La creación de lo físico, el tiempo, la distancia, etcétera. Todo lo que es el universo creado por la mano de Dios. Pues la palabra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1. Esa palabra verbo, yo estaba con el deseo de hablar un poco acerca del verbo. Pero eso implica otro mensaje también. Y no da para desarrollarlo en 40 o 50 minutos. Así que vamos a quedar en deuda acerca de ese término verbo. Pero todos podemos entender desde ahorita que se refiere a Dios en general. Ahí está Cristo, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. Y ellos, los tres, la bendita Trinidad a la que se refiere en la Biblia, encierran absolutamente todo conocimiento de Dios, todo lo divino, la divina sabiduría de Dios está ahí. ¿Por qué vamos a ir a otro lado buscando sabiduría de Dios si está en Cristo? En este versículo tenemos un versículo clave para entender la persona de Jesús en lo que se refiere a la deidad de Cristo. El mundo ha querido desvincular a Cristo como un ser humano cualquiera, genérico, de la deidad de Dios. Ese es otro término bien amplísimo que algún día alguien lo va a desarrollar acá para entender más claramente. Cuando tuvo lugar el principio, al que se refiere ese versículo que acabamos de leer, es decir, la creación en general, el Señor Jesús ya existía y no había nacido unos días antes, porque Él no fue creado. El Señor Jesús no fue creado. Él tiene vida propia. Ya existía, en referencia al
capítulo 1 del libro de Juan. Esto significa, hermanas y hermanos, que Cristo nunca tuvo un principio. Me refiero al hecho de su existencia propiamente como Padre. Miren lo que dice, y esto me gustaría que ustedes lo buscaran en su Biblia. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire qué claridad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Lo que acabamos de decir. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Estoy observando que hay algunos que nos visitan. No sabemos quiénes son. Levanten la mano por una pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? No tengan pena, estamos en familia, en comunión, somos hijos de Dios. Y lo único que queremos compartir con cualquier persona es lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, si no hay, bueno, voy a partir del hecho de que hay visitas. Y sean bienvenidos. Lo que vamos a escuchar posiblemente entra en contradicción con criterios de otras formas de adorar a Dios. De otros criterios, sobre todo de los criterios que maneja la Iglesia Católica, de donde venimos la mayoría de nosotros, creo yo. Allí posiblemente no haya ninguno que no haya sido de la Iglesia Católica. Muy bien, el apóstol Juan, seguimos con Juan, dice que el Señor Jesús, el Logos, fíjense en esa palabra, es decir, el Verbo, que era Dios, allá nos dice en el capítulo 1, versículo 1, estaba con Dios antes de la encarnación de Jesús. Busquen ahí en el versículo 14, el capítulo 1 de Juan, versículo 14, el capítulo 1 de Juan. Ahí se confirma que Dios era, como quien dice, compañero, íntimo, amigo, el Padre del Señor Jesucristo, desde antes de la encarnación de su Hijo como Salvador. Dice ese versículo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son otros términos que había que estudiar a profundidad, que significa la gracia de Dios para la humanidad y que es la verdad. Bueno, es Cristo. Sin embargo, miren, ahí hay una preposición gramatical. La palabrita chiquita solo tiene 3 letras. La palabra con es una preposición. No dice solamente, bueno, tiene bastante significado en la posición en que está. No dice que solamente estaba junto a alguien, el Señor Jesucristo, o en la presencia de una persona, sino que quiere decir que era entre los dos una esencia de Dios, de la verdad de Dios, de la divinidad de Dios.
de la sabiduría divina, incomparable. Nosotros nos mezclamos con gente que dicen ser sabios, pero desde el punto de vista humano, no divino. Bien, Cristo dije que significa esa palabra que en el término habla el significado en el griego, en el idioma griego, se amplía el significado y es muy esclarecedor a lo que se refiere. Significa que Jesús estaba más inclinado hacia Dios. No había cómo el Señor se separara de esa posición, de ese, como diría un albañil, de ese amarre de hierro, cuando lo amarran para fundir un castillo, por ejemplo. ¿Cómo queda eso cuando ya se seca? Queda compactado, fuerte. Esa es la idea. No estoy diciendo que así lo dice la palabra, pero la idea, a eso se refiere. Que era una sola cosa, Cristo con su Padre. Y después viene el Espíritu Santo. Ya vamos a referirlo. Estaba entonces Cristo frente al Padre Celestial, que en su soberana voluntad y sabiduría había decidido enviar un Salvador para rescatar a la humanidad perdida. Y eso ocurría durante toda la eternidad, no fue solo en un momento, no fue en una época histórica, no, es durante toda la eternidad. Esa relación se mantenía estrechamente compactada, ya lo dije. Y esa compactación, esa relación no está disponible para ninguna otra persona. La disponibilidad que el ser humano tiene a su alcance se refiere a qué hace la persona que no conoce a Cristo, qué va a hacer con esa oferta que tiene desplegada el Señor Jesucristo, habiendo muerto y resucitado por nosotros. ¿Ah? Él sigue manteniendo esa oferta y es gratuita, la salvación de todo aquel que reconoce que vino a ser el Señor Jesucristo a la tierra cuando se humanó, se hizo carne para salvarnos. Aceptarle a Él, reconocerle a Él su deidad, su participación en esa infinita sabiduría de la que nos habla la palabra de Dios. Esa relación estrecha entre el Padre y el Hijo, el Logos, el Verbo, que era Dios, que habitó entre nosotros, refiriéndose a Cristo, esa palabra, Logos, Verbo, es en un sentido muy peculiar y bien apropiado. Ahorita en este periodo que todos los aires que soplan, como decimos vulgarmente, encaminan a una celebración de un 24 de diciembre. Si nosotros hiciéramos recuentos de lo que ocurre el siguiente día, 25 de diciembre o el 1 de enero, cómo amaneció la gente que celebró el 24 de diciembre, mientras Cristo ahí está mirando. A Cristo no se le escapa absolutamente nada de lo que el hombre hace. No es eso, le diría el Señor, no es eso el significado de mi venida por ustedes. No sean torpes, por decirlo muy suavemente. Lo diría el Señor. No, el Señor no dice eso, porque Él no se enoja con nosotros. Pero yo le diría eso y mucho más aún. Y no quedaría satisfecho de decir solamente eso. Porque en esa palabra, en esa relación, en esa comunión, verdadera comunión del Padre con el Hijo, mire lo que expresa eso.
En Él, en Cristo, y en esa relación con el Padre están escondidos todos los tesoros de la divina sabiduría de la que hablábamos al principio e iniciamos el mensaje. Y el múltiple pensamiento de Dios. Ante ese múltiple pensamiento de Dios, nuestro pensamiento es finito, hermanos. Tiene fin. Es muy endeble, muy débil nuestro pensamiento. Y el hombre tan orgulloso que somos, ¿verdad? Que queremos, hacemos uso de una jactancia, que digo yo, ¿con qué ojo nos mirará el Señor cuando alardeamos de lo que no somos? Cuando nos mostramos exageradamente engreídos, exageradamente creyendo que nosotros lo sabemos todo, miserable de nosotros, como digo Pablo. Somos realmente necesitados de Dios y esa necesidad urge que venga a nosotros. Y sin embargo el hombre no entiende eso todavía, que en él hay un vacío que solo Cristo lo puede llenar y que urge hacerlo, porque nadie sabe lo que le va a ocurrir dentro de un minuto, un segundo, un día, un año o muchos años. El Señor puede, cada uno de nosotros está en un listado. En cualquier momento Él lo llama y ese día solo Él lo conoce, solo Él lo sabe. Pues bien, ¿qué pensamientos de Dios? El de Dios y el de Cristo. Ese pensamiento y esa relación existe desde la eternidad, ya lo dijimos, pero especialmente en su encarnación, cuando Cristo se hizo carne, nació allá de una virgen. La declaración o expresión de la persona y del pensamiento de la divinidad lo leemos en el libro de Juan también, capítulo 1, versículos 3 y 5, 3 al 5. Si alguien lo puede leer antes que yo. Lo tienen en pantalla. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no. Escuchamos todo, ¿verdad? Y todos sabemos esos versículos, los hemos leído no solo una vez. La deidad se expresa, hermanos, y esto es un adelanto, en el ser, en la persona y en la obra de Cristo, que ya conocemos en qué consiste la obra de Cristo. Ahí se encierra la deidad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer cuando se humanó, cuando se hizo Padre. Dio a conocer al que lo había enviado. ¿Y quién lo envió? El Padre, Dios. Ningún ser humano ha visto el Señor, solo unos trasnochados que dicen que hablan con Dios y que él vio a Dios en la noche y que le sugirió esto y lo otro y lo otro. Y lo peor es que se desenmascaran rapidito, porque no están fundamentados en la verdad. Ningún ser humano en este mundo jamás, nunca ha contemplado la divina esencia de Dios, así con los ojos físicos que tenemos. Nosotros nos solazamos cuando escuchamos los himnos que se toman para Dios, sobre todo en este periodo de Navidad. Yo soy uno, yo me entusiasmo
tremendamente espiritualmente al escuchar. Me parece que estoy viendo a Dios, pero con estos ojos, cosa que no lo puedo hacer. Quisiera, ¿verdad? Pero no nos está permitido. Pero sí sentimos ardientemente en nuestro corazón que está Cristo ahí con nosotros y que Él está permanentemente invitándonos a obedecerle. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice la palabra. Palabra del Señor Jesucristo. Entonces hay que hacer lo que Él ordena en su palabra. Dije que ningún hombre ha contemplado jamás la divina esencia. Dios en sus tres personas. Esa es la divina esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y están, bueno, Moisés tuvo la oportunidad de ver, ¿verdad? Algo que nadie más vio. Especialmente cuando Cristo fue encarnado. Los que vieron a Cristo con los ojos naturales tuvieron ese gran privilegio, pero cuando lo miraban la mayoría no le hizo caso, sobre todo los fariseos, el pueblo hebreo, los que lo crucificaron, los que lo flagelaron, los que lo insultaron, estaban viendo a Dios y no quisieron reconocer que Él era Dios. Pobrecitos, porque se imaginan el castigo eterno que les esperó, que les fue aplicado. El Hijo, Jesús, estaba en el seno del Padre y Él es el unigénito de Dios. El Hijo, Jesús, es engendrado del Padre desde la eternidad, desde toda la eternidad pasada, pero adopta la naturaleza de un ser humano para entregarse por nosotros como siervo y como salvador. Siervo, en este caso es con S, ¿verdad? No es lo mismo siervo con C. Siervo quiere decir, imagínense, entre muchas otras cosas, que se hizo tan a nivel de la humanidad del Señor Jesucristo siendo Dios, se hizo un servidor de nosotros. ¿Y cómo es posible que ahora no queramos ser nosotros servidores de Él? Ahí se nota también la falta de interés de nosotros en las cosas de Dios, porque solo queremos para acá, que Él venga, que nos dé bendiciones, que Él haga lo que nosotros necesitamos y le pedimos que haga y que haga y que haga. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Lo menos, oiga bien, lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra vida. Al fin y al cabo no es nuestra, es de Él. Y nosotros nos hemos apropiado indebidamente de la vida. Y queremos hacer todo lo que le place a nuestra carne al margen de la voluntad de Dios. El apóstol Juan, yo me imagino que lo hizo para que lo entendiéramos mejor, añade, el verbo era Dios. El verbo era Dios, pero ese verbo sigue siendo Dios. Desde antes del principio, el Hijo con el Padre estuvieron en plena comunión, porque eran Dios, los dos. Todo esto sucedió antes de hacerse hombre el Señor Jesús, el día en que nació de la Virgen María. Y es lo que el hombre celebra hoy en día. Jesús, en su oración al Padre, en el capítulo 17 también del libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, para los que llevan la lectura bíblica, Juan, capítulo 17, versículo 5, dice el Señor: ahora pues, Padre,
glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por si acaso había duda, ¿verdad? Lo dice con claridad, meridiana. El apóstol Juan continúa diciéndonos en el capítulo 1, siempre en el versículo 3, que ya lo leímos, pero hay que volverlo a leer. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entendemos bien, ¿verdad? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho al margen de Cristo. Es decir, que él es el autor de la creación. Por él y para él. Este mismo pensamiento también lo lleva Pablo a la práctica. Más adelante, nos lo dice y lo practica. En Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16, que también es una cita que ya la leímos, pero es necesario volver a leerla. Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Queremos más información? Continuemos leyendo la Biblia, hermanos, y pidiéndole a Dios que nos ayude a no dejarnos envolver por las mieles que ofrece por todos lados Satanás. Estamos bombardeados. No hay un segundo, no hay un minuto, no hay un día que no recibamos de alguna u otra forma información, atractivos. Tenemos ante nosotros, ante la vida cristiana, una serie de distractores, así como cuando uno hace un examen, que le ponen, vaya, por ejemplo, cerrar en círculo, le ponen al menos 4 distractores, parecidos los 4, pero solo uno de los 4 es verdadero, que uno tiene que descubrir ahí. Si ha estudiado el alumno, va directo al grano. Así está el mundo ahora. No nos pone 4 distractores, nos ponen millones de cosas. Allá usted si cae, teniendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, pidiéndole a Dios en oración que nos mantenga firmes, porque con facilidad puede caer. La carne es débil, la misma palabra lo dice. Esto, lo anterior que hemos dicho ya, queda más claro, hermanos, cuando habla el Señor Jesucristo. Como una especie de conclusión, no es que estoy terminando. Por lo tanto, podemos decir, después de un, ¿cómo se llama? Listado, enumeración de una serie de cosas, por tanto, dice un acuerdo del Congreso Nacional, por ejemplo. Por tanto, acuerda. Nosotros decimos aquí, por tanto, por todo lo que hemos dicho, acordamos y para decir lo siguiente. Si el Hijo fue el Creador, oigan bien esto, si Cristo, es que no hay duda en nosotros de que Cristo fue el Creador de todas las cosas que no son Dios, porque a Dios nadie lo hizo. Entonces, cuando hablamos de la creación, no incluimos en la creación a Dios, en el sentido de que Él sea parte de lo creado. No. Si el Hijo fue creador de todas las cosas que no son Dios y existía con el Padre antes de la creación, ya todo eso lo llevamos bien claro, lo tenemos claro, antes de la creación, y ya dije que ahí va incluido el tiempo, las cosas que nosotros vemos, los árboles, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera, etcétera.
la distancia incluso, que por cierto la distancia no influirá en el nuevo hombre cuando ya estemos en la presencia del Señor, como lo es ahora, que la distancia es un factor que impide un montón de actividades, por no poder nosotros estar presentes en un lugar apropiado, a la hora apropiada, para desarrollar alguna actividad. Según Colosenses 1:16, veamos qué dice Colosenses 1:16. Ahí la tienen, esa cita bíblica. Léala a alguien. Colosenses 1:16. El versículo 16 nos deja bien claro, nos es evidente que era Dios en cuanto a su naturaleza, Hijo en cuanto a su persona, antes de su nacimiento, Jesús. Por lo tanto, aquí nos podemos basar en lo anterior para hacernos una pregunta. ¿Cuándo, oiga bien, cuándo se hizo Jesús Dios? ¿Cuándo se hizo Jesús Hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿Están pensando en eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo Jesús Hijo de Dios? ¿En qué momento? ¿Existió ese momento? No, hemos dicho que es eterno, desde y hasta la eternidad. La Biblia nos dice que Jesús siempre fue Hijo de Dios y que no pasó a serlo en el momento que nació de María, como nos quieren hacer creer. El Hijo de Dios apareció en el mundo, entonces Jesús, hasta el momento en que nace de María. No es así. El Padre, oiga bien, Dios, entregó a su Hijo, ¿como qué? A la humanidad. Lo entregó como un Salvador. Y eso el Señor lo había planificado desde mucho tiempo antes, en su sola soberanía y potestad. Lo entregó como Salvador del mundo. No entregó a una persona genérica como nosotros, cualquiera, no. ¿Por qué? Porque nadie, ningún ser humano, excepto Cristo humanado, tenía las características y las condiciones espirituales para hacer ese papel de Salvador de lo que se había perdido. Y en esos perdidos estábamos nosotros. El Hijo de Dios, entonces ya tenemos bien, más o menos claro, después de esas 4 palabras que hemos hablado. El Mesías, del que habla Isaías, capítulo 7, versículo 14. Todos conocemos ese versículo y le ruego que busquen también en Isaías, hay uno más, capítulo 9, versículo 6. Miren lo que nos dice el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Nos anuncia que ¿qué nos anuncia? Que nacería de una virgen, el Mesías, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y nos dice también que es Dios Todopoderoso y Padre de la eternidad, antes de asumir la humanidad. Es decir, que Cristo ya lo era, no solo Dios, sino Salvador, antes de su encarnación y nacer de la Virgen María. Alguien puede buscar Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, dice la palabra. ¿Lo tienen? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, Porque él pudo bien evadir
esa tarea que el Padre le había asignado. Pero él era Dios. Se estaba autorizando a él mismo para hacer lo que el Padre había decidido que hiciera, presentarlo a la humanidad como Salvador, y tenía que pasar ese sacrificio, ese momento de sacrificio, para lograrlo. Jesús no se convirtió en hijo durante su bautismo, sino que se identificó, porque algunos dicen que hasta entonces, cuando Pablo bautizó al Señor Jesucristo, a partir de ahí se hizo hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y tantas teorías que hay ahora. No fue ahí. Tampoco se hizo hijo de Dios en la resurrección, sino que, según Pablo, oiga bien, según Pablo, fue declarado hijo de Dios debido a la resurrección. Debido a la resurrección. Ahora, ¿qué hubiese pasado o qué sería de nosotros si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado? Esa es otra pregunta que podría hacer. Bueno, es necesario que nosotros sepamos qué es de nosotros. Así como nos estamos preguntando dónde estaba Cristo cuando antes de haber nacido. Así no podemos preguntar ahora qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado. Y era lo que querían los fariseos, los que lo aceptaron. No creían que cuando llegó a ellos la noticia de que el sepulcro estaba vacía, y empezaron a desarrollar hipótesis alejadas de la realidad para querer encubrir el gran error que habían cometido. Todo lo anterior, hermanos, queda bien claro cuando Jesús se identifica como el yo soy. ¿Recuerdan ustedes a qué se refiere el yo soy? Todos en el significado que significa ese término. Yo soy. Busque Juan capítulo 8, versículo 58, donde dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso en los fariseos empezó a golpearle, ¿verdad? Porque decían, bueno, si apenas tienes ¿cuántos años? Tú eres bien joven, ¿y cómo es posible que haya existido antes de Abraham, si Abraham hace tiempo que murió y existió y murió? Y entonces fueron atando esas acusaciones para tener elementos suficientes, decían ellos, para eliminar de escena pública al Señor Jesucristo, que ya estaban desarrollando su ministerio público. No el ministerio público, seguro. Mire, Cristo estaba desde antes de, pongámosle 1400, 1500, 1600 años, antes del nacimiento del Jesús terrenal. Cuando recordamos nosotros que el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado en Egipto y que el Señor en sus planes tenía el rescatar a su pueblo de las garras del faraón. Era Jesús el que estaba participando, porque esa liberación que el Señor hizo del pueblo de Israel de Egipto es como quien dice un parangón con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Nada más que allá era del faraón y aquí Cristo nos liberó de las garras de Satanás. Entonces faraón queda como un Satanás de la época. Y el Salvador, Cristo, estaba observando a ese pueblo, su sufrimiento, bueno, todo lo que hacían con ellos en esclavitud. Los egipcios se burlaban de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Dije que antes del nacimiento de Jesús terrenal, o sea, más o menos
Unos dicen 1400, 1500, 1600 años antes del nacimiento terrenal de Cristo. Dice que conoció Moisés al yo soy, el Dios, en el monte Sinaí, y llevaba toda esa cantidad de tiempo. Miren lo que ocurre, llevaba observando lo que hacían los egipcios con el pueblo de Israel en Egipto. Casi 400 años duró todo ese proceso. En el capítulo 15 de Génesis se encuentra eso, pero no lo vamos a leer. Solo les dejo de saber. Escuchaba, el Señor Jesucristo era quien escuchaba el lamento del pueblo de Israel en Egipto. De modo que había acudido a ese pueblo a liberarlo de la esclavitud. Exactamente lo mismo que hizo Cristo cuando venció la muerte para recordar. Este es Jesús, el Dios con nosotros, pero ahora no se manifiesta en las formas poderosas de una zarza ardiente. ¿Se acuerdan de esa zarza ardiente? Nos acordamos también de la columna de fuego, cuando ya estaban fuera de Egipto, el pueblo de Israel. No andaban con un ochón de ocote. Sabemos todos que es un ochón de ocote. La madera de ocote encendida para alumbrarlos. El Señor les alumbraba artificialmente, bueno, de las manos del Señor, ¿verdad? Eso era divino. Para que no tuvieran tropiezo. Cuando el Señor divide en dos el mar para desplazar el pueblo de Israel y castigar a las tropas de Egipto que resistían al pueblo de Dios. El Señor Jesús vino, oiga bien, como hombre para mostrarnos por medio de su sufrimiento un camino que nadie lo puede ofrecer. Un camino único para llegar al Dios Todopoderoso y obtener salvación eterna, no temporal, eterna salvación. Y alguien podría decir, bueno, ahorita solo hemos oído hablar de Dios el Padre y de Dios el Hijo. ¿Cuál era la relación de Cristo con la Trinidad, incluyéndose Él? Él es uno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, a quien nosotros adoramos y quien nos ha salvado, no es solo un humano en todos los aspectos. Eso hay que tenerlo bien claro. Sino que además es plena y absolutamente Dios. Es plena y absolutamente humano y a la vez es plenamente, completamente Dios. Cuando Dios decidió en su soberanía enviar un Salvador, cuando Cristo nace como nace un ser humano de la Virgen María, cuando nace de la Virgen María, no hubo un momento en que desaparecieran propiedades de la santidad de Él, de la divina persona que era como parte de la Trinidad. No hubo un momento en que se deshiciera de algo, de alguna parte. Su santidad, su plena esencia divina se conservó absolutamente, totalmente. No hubo pérdida de algo, como dirían algunas personas. Todos los aspectos esos los conservó. Y no era, dije, solo de un aspecto humano el Señor Jesucristo, sino que además era plenamente Dios. Podemos decir entonces con certeza, categóricamente, que Cristo es una de las personas de la Santa Trinidad. La asociación de Jesús con el Padre queda clarísima
en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo afirma tener una relación con el Padre que no está disponible. Esa relación de Cristo con el Padre no está disponible para el ser humano. Sí está disponible, ya lo había dicho antes, la relación del ser humano con Cristo, porque en Él están depositadas todas las facultades para salvarnos a nosotros. El que no tiene esa relación con Cristo y entregar todo su ser a Cristo, bueno, pues no tendrá la posibilidad de gozar eternamente de la relación con el Padre. Ay. El Señor Jesucristo, estuvo con el Padre desde la eternidad. Ya lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fue entonces Cristo el creador del universo. Ya leímos también Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, no dice una parte. Él y el Padre entonces comparten la misma naturaleza divina. ¿Recuerdan aquel versículo que es bien larguísimo? Solo tiene como 3 o 4 palabras. Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice Cristo, yo y el Padre, uno son. ¿Qué más claro? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Cristo. ¿Por qué nosotros nos perdemos? Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Es otro ejemplo. Es un tesoro lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo lee? Mientras tanto, estos ejemplos que hemos mencionado y muchísimos otros que nos proporciona la Biblia nos demuestran que Jesús es un solo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora puede alguien preguntar, ¿qué función tiene el Hijo de Dios dentro de la Trinidad? Y cómo actúan junto con el Padre y el Espíritu Santo en relación con la creación. Las 3 personas de la Trinidad comparten, así como se comparte en la familia cuando van a comer, si es posible la comida que se dispone, se reparte equitativamente, de modo que nadie tenga más que otro. Miren, las 3 personas de la Trinidad comparten todo el ser de Dios, sin separación alguna, pero son distintos entre sí. Y si el Señor me permite vida, continuaré en otra ocasión. Espero que hayamos entendido algunas cositas. De mucho interés, dado la época en que estamos, el momento de celebración, que cada acto de nosotros sea en la presencia del Señor Jesucristo, que participe Cristo en lo que podamos hacer, sea así una cena, el primer invitado tiene que ser Jesús. Si no es así, está dejándose llevar por las cosas del mundo. Que el Señor les bendiga a todos. Oremos. Padre, te alabamos, oh Dios, te damos infinita gracia, nuestro Dios, por tu palabra, por Cristo que nos ha salvado, porque tú en tu sola soberanía, Señor, tuviste a bien enviar a tu Hijo a nacer como un ser humano para salvarnos. Te damos gracias y te rogamos, Padre, que nosotros seamos el vehículo para que ese mensaje llegue a otras personas que todavía no te conocen y puedan gozar de vida eterna en Cristo Jesús, en cuyo nombre te damos gracias. Amén.
gracias, hermano. Seguidamente, quisiera recalcar sobre el circulado de formación cristiana para los hermanos que no se han inscrito. Los hermanos tienen en la entrada de la mesa una hojita de inscripción, y para seguir profundizando palabras, les invitamos a poder tomar esta gran bendición a nosotros, cristianos. Se les entrega un trifolio donde aparece qué es lo que se va a tratar todo el año. Consta de 4 módulos y un nivel avanzado. También una hoja de inscripción. Se puede hacer también con un link, pero aquí se puede manualmente, dando los datos de nosotros, y los hermanos se pueden comunicar. Les animamos, hermanos. Si alguien quiere una hoja de inscripción y trifolio, solo le vamos a dar un momento para que los hermanos nos ayuden. Ok, muchas gracias. Gracias, hermano. Seguidamente vamos a presentar el versículo de la Escuela Bíblica Infantil a cargo de las ovejitas, con el niño Diego Mejía Godoy, la maestra Ana Paola. El versículo es Lucas 13:28. Perdón, Lucas 13:28. Adelante, hermano. Pongamos atención. Tenemos un problemita técnico. Bueno, así no se escuchó, hermanos, pero lo podemos leer acá, con gusto. Lucas 13:28. Dice la palabra del Señor. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén. Bueno, hemos llegado, hermanos, al final de nuestra reunión. No sin antes invitarlos a la próxima, que es a las 11 de la mañana, y les invitamos a estar presentes y también a las que nos acompañen a través del Zoom. También les recordamos que los cultos se suben todos los días martes al canal de YouTube en el horario nocturno. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les acompañe.